Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en el seminario. Em, Queríamos dedicar, antes de iniciar la sesión de hoy, eh, pues expresar nuestra tristeza e inconformidad con la noticia del asesinato del rapero Rosti Basendu, el que si recordarán en la sesión de junio, la maestra Sanja nos habló sobre su investigación que formaba y que constituyó entrevistas con el rapero y nos contó sobre los hallazgos con él, las conversaciones, sus experiencias. Entonces, pues nos llena de tristeza enterarnos justamente el día de ayer, no, el día de hoy, fue hoy, fue ayer, de la noticia. Entonces, no queríamos empezar con esto. Em, bueno, el día de hoy nos acompaña eh, Pedro Narciso Guzmán López. Él es arqueólogo y maestro en historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha trabajado en el proyecto arqueológico Usilijá Chocoljá y el proyecto arqueológico Palenque del INA. Entre 2020 y 2021 fue asistente de investigación en el CONMEX y CONACYT. Actualmente es doctorante en estudios mesoamericanos en la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral. Sus investigaciones abarcan la arqueología maya y de los Altos de Chiapas y la documentación a través de medios audiovisuales de la memoria histórica entre los celtales de Tenejapa, Chiapas. Adelante, Pedro, gracias por acompañarnos. Bueno, le cae, la balita pisilik, liayesh, yayel, te chosh paluk de skop kayetik, de binti yakautas paselita, lumatik tanejapa. La balta pisilik, te liayesh, la pisilik tene, haesh, alumno bal, maestro bal, te li, ayotitas pisiltik ta yayel, de bitil, yakalotitas pasel te atelil, tabanti lumatik tanejapa, tas mugulum chiapas. Bocola Yalchan, Jate Monse, Universidad Autónoma de Querétaro, Sognis el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Yicotital, de Tascholel, Chauspaluk, de Bitigia Colotitas Pasel, de Atelil, Suentates Maquel, Texcus Legal de Lumaltic Tenejap. Bueno, pues antes que nada, pues tomé unos segundos para darles las gracias a cada uno de ustedes de escuchar estas palabras, esta conversación, que más que una presentación formal o de tipo estudiante, ¿no? O académico como tal, es más que nada una forma de conversar, ¿no? De entender un poco, compartir las experiencias que vamos forjando nosotros como investigadores dentro de un pueblo, bueno, dentro de este nuevo término que estamos usando, ¿no? Dentro de los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, pues en este caso también doy las gracias a Monse, a la Universidad Autónoma de Querétaro y al Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural por la invitación a esta charla. Y bueno, pues en este caso la presentación que yo estoy por compartir con ustedes se trata de la documentación y creación audiovisual como una herramienta etnográfica. Una mirada a las experiencias desde un municipio celtal de los Altos de Chiapas, en este caso, Tenejapa. Y bueno, pues esta imagen la comparto porque es, a mí me llamó mucho la atención porque va acorde con el tema que estamos presentando, ¿no? Nosotros como investigadores, al momento de emprender este nuevo trayecto que es el trabajo de campo, estar en una comunidad, enfrentarnos con una comunidad, con un grupo, con un colectivo, ¿no? Y bueno, pues me pareció interesante porque nos hemos sentido así, ¿no? Estamos presentes en una comunidad y de repente pues llegamos a esta comunidad leyendo ya, de haber leído a varios autores, por ejemplo, ¿no? Ya con una metodología para llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, pues eso no nos funciona en campo, ¿no?
Y bueno, pues de alguna manera, pues la comunidad de estudio a veces no nos recepciona como tal o no logramos con nuestros objetivos, ¿no? Entonces nosotros como investigadores nos encontramos ante esta vastedad, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo también me pongo en esta parte porque también me he topado con estas problemáticas, ¿no? En este caso de estar frente ya a una comunidad, a la comunidad de estudio, a lo que llamamos la comunidad de estudio, ¿no? Frente a lo que otros investigadores llaman el objeto de estudio. Y bueno, pues llevamos ya una metodología bien trazada como tal, con la intención de encontrar esta información que nos va a servir a nosotros para X investigación, ¿no? Sin embargo, pues esta metodología no nos funciona, ¿no? Y bueno, de este sentimiento pasamos a esto, ¿no? Los resultados que obtenemos en campo, ¿no? A veces no encontramos la información que necesitábamos, ¿no? O de alguna manera la comunidad no nos recepcionó como tal, o no logramos cubrir nuestros objetivos, ¿no? O la hipótesis que íbamos a verificar o refutar, pues no se dio como tal, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el investigador frente al trabajo de campo, al campo como tal, pues nos hace ser un ser diminuto, ¿no? Y bueno, pues entonces volvemos a lo mismo, ¿no? De que pues nosotros desde una universidad, el haber ya propuesto una metodología de trabajo de campo a la universidad o a nuestro comité tutor, a nuestros profesores, y bueno, pues nosotros nos vamos al campo y bueno, pues resulta que, pues, como ya les había mencionado, pues esta información que necesitábamos, pues nomás no se encontró, ¿no? Y bueno, entonces yo de alguna manera me ha llevado a esta forma de plantear esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta para todos, ¿no? ¿De qué manera o de qué método nosotros podemos usar, ¿no? Para hacer eso, una captura, ¿no? De las diferentes interacciones que se dan a lo largo del trabajo de campo, ¿no? Y bueno, yo quisiera hablar desde esta perspectiva del oficio del historiador, ¿no? En este oficio que estoy actualmente abordando, ¿no? Y básicamente hablar también sobre la función y la práctica que tiene el historiador y los métodos que éste emplea para la realización de su investigación, ¿no? Por ello, por ejemplo, pongo como un ejemplo mi propia persona, ¿no? Mi experiencia, ¿no? Lo que yo he encontrado en campo, ¿no? Que no ha sido nada fácil, que es igual haciendo un cálculo, justo haciendo un cálculo para hacer esta presentación, hice un cálculo de cuántos años llevo trabajando haciendo campo, ¿no? En diferentes municipios, diferentes grupos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me he topado de que pues llevo ya aproximadamente 10 años, ¿no? Haciendo este trabajo de campo, ¿no? Y el método que yo he empleado para encontrar información o de alguna manera hacer de que pues el proyecto de investigación funcione o de alguna manera pues encontrar con nuestros objetivos, yo me he basado desde un principio con el método arqueológico, ¿no? Mi formación ha sido a partir de la arqueología, de entender los restos materiales de las sociedades del pasado, ¿no? Pero también de alrededor de 5 años para acá, también he utilizado el método lingüístico y el etnográfico, ¿no? Que de alguna manera, pues aunque nos hacen ver, o las diferentes, o desde una universidad nos hacen ver de que pues, cada método es diferente, sin embargo, pues cada disciplina es una interdisciplina como tal, ¿no? Nosotros también nos basamos en métodos y nos auxiliamos en diferentes metodologías, ¿no? Y en este caso, pues de alguna manera, a lo largo de estos 10 años y 5 años de manera directa en el municipio Tzeltal de los Altos de Chiapas, San Ildefonso, Tenejapa, eh, yo quisiera hablarles de estas experiencias, de este trabajo, ¿no? De estas visiones o de estas memorias, no como un académico, no como un historiador o un investigador como tal, ¿no? Sino como un individuo más, en este caso como un maya hablante del idioma tzeltal, de Tenejapa, que de alguna manera pues yo crecí, me formé fuera de la comunidad, ¿no?
tener una visión desde la ciudad, pues hace que de alguna manera, pues esa visión de la comunidad, esa mirada desde dentro de la comunidad, la colectividad, pues se pierde, ¿no? Y eso es lo que hace de alguna manera de que nosotros también perdamos el hilo conductor, ¿no? La propia identidad, ¿no? Y bueno, entonces en este caso, pues a lo largo de estos 10 años he ido reconstruyendo esta visión que tengo a partir de esta mirada, o vayámonos a esta forma del método antropológico, el EMIC o el ETIC, ¿no? Y como de alguna manera, pues yo como un investigador que está frente a un grupo, en este caso de autoridades tradicionales, músicos, etcétera, de alguna manera pues me ha ayudado a reencontrarme, ¿no? A reencontrar esta mirada, ¿no? Que de alguna manera pues la había perdido, ¿no? Sin embargo, algo que también quisiera yo resaltar es de que gran parte de nuestra investigación, o en este caso nosotros como investigadores que formamos parte de un pueblo originario, la misma comunidad te, te pone te pone los objetivos, te pone las metas, ¿no? Y también te da un método, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hace que el trabajo se vaya enriqueciendo, ¿no? Porque el trabajo, quizás para un investigador, eh, uno llega a la comunidad pensando que es un trabajo individual, ¿no? Sin embargo, ese trabajo al final se vuelve un trabajo colectivo, ¿no? Desde diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, entonces volviendo a la misma pregunta, ¿no? ¿De qué manera o qué método se puede usar para capturar los diferentes, capturar las diferentes interacciones, ¿no? En el campo. Y bueno, pues entonces, en este caso, pues yo quisiera hablar de un poco, conversar un poco acerca del trabajo que he ido realizando a lo largo de este tiempo en Tenejapa, ¿no? Tenejapa es un municipio de habla tzeltal que se ubica en los Altos de Chiapas. eh, que forma parte, bueno, la población está conformada por hablantes del celtal y hablantes del español, ¿no? Y bueno, pues mencionar un poco la ubicación, pues se encuentra en el lado sur del municipio de Oshchuk, al este y noreste, limita con San Miguel Mitontic, al oeste y noreste, al sur con San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula, con Huistán al este y sureste, y San Juan Cancuc al noreste y con San Pedro Chenalo al norte, ¿no? Entonces, pues ya haciendo o sea, es una valoración de lo que he trabajado, yo ya llevo alrededor de 5 años de manera ya casi constante en la documentación, no solamente de las memorias, ¿no? Que eso es lo que en un principio me interesaba, ¿no? Sino que también las diferentes prácticas culturales, ¿no? En este caso de autoridades tradicionales, ¿no? Y que eso también se ve reflejada en las diferentes formas en que un individuo o un grupo se va apropiando de la memoria, ¿no? Y bueno, pues esta es una vista panorámica de la cabecera municipal de Tenejapa. Y bueno, aquí quisiera hablar ya un poco acerca de mi trabajo, ¿no? Eh, yo quisiera partir desde esta pregunta, ¿no? No solamente para mí o para el público, ¿no? Nosotros en realidad hacemos etnografía, en nuestras propias comunidades hacemos etnografía, o qué es lo que hacemos, ¿no? Una documentación simple, ¿no? O como en algunos espacios hemos platicado con otros compañeros, pues bueno, pues es que es una observación participante, ¿no? Que eso implica ya el logro o el trabajo publicado, un artículo X, ¿no? Una tesis, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva, ¿no? He aprendido que también haciendo etnografía, ¿no? En este caso, el método etnográfico, ¿no? Que también yo hago uso de lo que es la fotografía y el video, ¿no? Una documentación audiovisual y que eso me ha permitido, de alguna manera, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Que le llamo desde mi perspectiva, que es la forma de documentar para conservar, ¿no? Conservar, pues, aquellas manifestaciones, ¿no? Bueno, patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que es ya muy conocido, ¿no? Y de alguna manera, pues este proceso de documentación audiovisual lo comencé en el 2015
hasta la fecha, ¿no? Pero ya de manera constante, pues ya llevo alrededor de 5 o 6 años, ¿no? Y que también eso me ha ayudado a aprender muchas de las cosas que la misma comunidad te proporciona, ¿no? Que te va enseñando a lo largo del tiempo, ¿no? Como es el integrarme con las autoridades tradicionales para documentar las diferentes celebraciones o festividades que ellos realizan, ¿no? Y que de alguna manera, pues muchas, bueno, leyendo un poco los artículos académicos, ¿no? Cómo el informante se transforma ahora en un agente importante, ¿no? Que es en lo que es, podríamos llamarlo, no sé, en los primeros trabajos antropológicos, ¿no? Que era como un ente invisible, ¿no? Ahora, pues el informante pues, se vuelve ya un agente importante en los trabajos de investigación. Y bueno, que de alguna manera, pues esto me ha ayudado mucho a encontrar las diferentes formas en que se manifiesta la memoria, ¿no? Eh, a ver, aquí, listo. Y bueno, pues de alguna manera, a lo largo de este tiempo, también me ha ayudado a encontrarme diferentes formas de lo que es el cómo percibirme, ¿no? Como yo les mencionaba anteriormente, ¿no? El formarse en la ciudad hace que de alguna manera pierdas la visión de la comunidad, ¿no? O sea, eso te lo quitan, te lo roban, ¿no? Y quizás las diferentes instancias académicas o las universidades, pues eso no la ven como tal, ¿no? Y bueno, lo que de alguna manera pues me ha ayudado mucho al adentrarme yo con esta cámara, que pues para muchos que han, que conocen, por ejemplo, o aún recuerdan, ¿no? La presencia de antropólogos dentro de las comunidades indígenas, no solamente en Chiapas, sino en diferentes partes, pues el antropólogo llega con una cámara, ¿no? Y bueno, pues uno llega también a una celebración tradicional, llega con una cámara y, bueno, ¿tú eres antropólogo o qué? ¿No? Y entonces también te hace ver estas diferentes perspectivas, ¿no? En las cuales yo he aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Como esta forma de adaptarme a las diferentes formas en que de alguna manera te van incorporando a sus creencias, a sus formas de pensar, ¿no? Que de alguna manera pues forma parte de un colectivo, ¿no? En este caso, de un colectivo, ya sea de autoridades tradicionales, de mayordomías, ¿no? Que eso también de alguna manera pues te deja un aprendizaje, ¿no? Y mis primeras, hablando ya un poco en este caso, de cómo a partir desde la arqueología, ¿no? Hablar sobre los restos materiales, no solamente de los restos materiales, ¿no? Pues para mí era un vacío, ¿no? O sea, sí la arqueología de alguna manera pues la ejercí como tal, pero pues me di cuenta de que muchos de los rasgos que están mencionados dentro de la arqueología, ¿no? Pues aún siguen, ¿no? Aún persisten en las comunidades tradicionales, ¿no? En este caso, eh, hablo un poco quizás el trabajo que realicé durante la maestría relacionado a los lugares de memoria, ¿no? Los lugares de memoria, pues son estos lugares sagrados, ¿no? En donde se manifiesta una deidad, una diosa, ¿no? Que están ubicados en lugares estratégicos dentro de la comunidad y que para mí tenía este planteamiento, pues habían lugares de memoria, pero también existían guardianes de la memoria, ¿no? Que eran estos sacerdotes que de alguna manera pues preparan a la comunidad para festejar X día, llevar candelas, ¿no? Llevar música y celebrar, hacer esta celebración, ¿no? Entonces, encontré esta relación que de alguna manera la había visto dentro de registros epigráficos, ¿no? Pero que estaban muy vivos, ¿no? Y yo de alguna manera, pues aquí presento un poco a las autoridades tradicionales, a unos principales en San Juan Cancuc, Chiapas, igual hablantes del celtal, en los Altos de Chiapas, y que de alguna manera ellos me permitieron documentar, ¿no? Estos diferentes lugares, ¿no? Y un tema que me llamó mucho la atención fue la rebelión de 1712. Fue una de las grandes rebeliones en ese tiempo, pues en la zona de Guatemala, porque Chiapas pertenecía a Guatemala en la época colonial. De alguna manera, pues
puso en jaque a las autoridades coloniales, tanto de Guatemala como en este caso, de Ciudad Real, ¿no? Y cómo a pesar de, bueno, ya hablando un poco ya más de 300 años, pues esta memoria, la memoria de la rebelión de 1712 aún persiste. Y esta memoria se mantiene dentro de estos lugares que son lugares quizás poco accesibles, son privados, ¿no? Se llevan en donde se realizan ceremonias privadas durante ciertas horas, ¿no? Ciertos días y con un determinado número de personas que pueden ingresar, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, entonces yo dije, pues la memoria aquí está, ¿no? Y, y seguía trabajando en la documentación de estas diferentes memorias y en cómo se manifiesta la rebelión de 1712, ¿no? Y aquí pues hablo el rescato, lo que es la importancia de los sacerdotes, de los principales, quienes en su momento yo los definía como los guardianes de la memoria. Pues son ellos quienes mantienen vigente este círculo de conocimientos, ¿no? Las historias, ¿no? Tanto de la Fundación del Pueblo, en este caso el tema que me interesaba, pues era las memorias de la rebelión de 1712, y de alguna manera ellos me adoptaron, ¿no? Me hicieron parte del grupo, ¿no? Entonces, pues igual, muchos ya fallecieron, algunos ya fallecieron después de lo que fue este brote del COVID. Muchas autoridades tradicionales mayores de edad pues, sufrieron este problema y desgraciadamente fallecieron, ¿no? Pero está el registro en fotografía y en video de todas las celebraciones a las que ellos me invitaron, ¿no? Y aquí igual, frente a lo que es los principales, en San Juan Cancuc, ahí mismo presenté la tesis. Yo entregué un número determinado de copias frente a ellos, porque ese era como que el dar gracias, ¿no? Era como mi forma de dar gracias porque se quedaba. Todas las memorias que de alguna manera me compartieron en ese momento, pues regresaron a la comunidad y están resguardadas en la Casa de la Cultura, ¿no? Igual, pues la presenté en una festividad frente a un determinado número de personas, presenté la tesis y bueno, pues no sabría decir cuáles fueron los efectos que provocó en la población, ¿no? Sin embargo, pues algo que agradezco mucho fue de que tanto la Iglesia Católica como las autoridades tradicionales, pues de alguna manera, pues ayudaron a que esta parte prevalezca, ¿no? La cuestión de la memoria de la rebelión de 1712, ¿no? Capturada en papel, ¿no? Capturada en fotos y en video, ¿no? Y entonces vuelvo a esta parte, ¿no? Entonces el investigador, bueno, pongo entre comillas, indígena en su propia comunidad, ¿es protagonista o intermediario, ¿no? Es algo que de alguna manera, pues a pesar de ya llevar algunos años ya trabajando, haciendo estos trabajos de documentación, o sea, es algo que todavía no logro responder cabal, como dirían en esta zona, no, totalmente, ¿no? Y bueno, pues entonces ya entrando un poco de lleno a lo que es es esta parte de lo que es en Tenejapa, el municipio donde yo soy originario. De alguna manera, pues yo llegué con esta intención, con esta metodología que nos enseñan en las universidades, ¿no? De que, bueno, si vas a hacer etnografía, observación participante, ¿no? Si vas a hacer entrevistas, lleva tu encuesta, ¿no? Pues yo llegué con esta metodología y me di cuenta de que, pues ya estando en la comunidad, pues no funciona, ¿no? Entonces uno tiene que improvisar, ¿no? Estando ya dentro de este grupo, frente a un determinado grupo de personas con autoridad y tienes que improvisar, ¿no? ¿Cómo obtienes la información que tú necesitas, ¿no? De alguna manera, pues aparte de cómo encuentras la información, cómo la procesas, cómo la regresas a la comunidad, ¿no? Y entonces, pues es algo que a lo largo de estos años he aprendido a cómo de alguna manera, pues yo llegué como una persona, un estudiante de fuera y que finalmente pues me hayan adoptado también, ¿no? Como parte de de sus prácticas sociales, ¿no? Y algo que igual nos ha ayudado bastante, pues es justo de que a lo largo de 3, 4 años logramos documentar una serie de relatos, pues, prácticas relacionadas al carnaval, ¿no? Y bueno, pues nosotros hicimos un proyecto. Esta parte nació en una plática con autoridades tradicionales.
porque ellos ya veían venir el futuro, ¿no? Oye, pues esa cámara que hace, ¿no? Puede hacernos una película, ¿no? Pues sí, se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué no capturas, por qué no grabas las historias que tenemos sobre esta celebración? Eso fue una simple plática, ¿no? Y después eso pues como que llevó a una serie de inquietudes de otras autoridades, entonces pues nosotros con la ayuda de la Casa de la Cultura eh, pues hicimos una propuesta, un proyecto en la cual se hicieran una serie de DVDs, un determinado número de DVDs eh, y con ello llevarlas a las comunidades, ¿no? Desgraciadamente, bueno, la documentación se hizo como tal, el procesamiento se hizo, pero nos cayó de lleno el COVID, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó estancado y las propuestas que nosotros teníamos de llevarlas a las diferentes zonas, pues, y nos imposibilitó, porque lo que hacen las instituciones es que te dan un determinado tiempo para dar tus resultados, ¿no? Y bueno, pues el COVID, pues sí nos puso en jaque a varios. Y aquí también algo que quiero destacar y quizás ha sido un poco invisibilizado es el papel que tienen las casas de cultura, ¿no? Como estas instituciones que dependen de instituciones gubernamentales, estatales, etcétera, y que de alguna manera pues han sido como el parteaguas para conservar el patrimonio, ¿no? Cultural en general, ¿no? Y de alguna manera pues algo que he aprendido mucho es de que pues la importancia de estas instituciones, a pesar de que pues, bueno, no quisiera hablar de más, sean solamente invisibilizadas en algunas partes, ¿no? Son estas instituciones que dan el vínculo, el acceso y la intermediación con estos diferentes grupos, ¿no? Que son autoridades tradicionales, las autoridades municipales, y que nosotros como investigadores, ya sea investigadores dentro de la comunidad o fuera de la comunidad, pues estas instituciones pues sí son de gran ayuda para nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha ayudado también, ¿no? La vinculación y el trabajo de cerca con en este caso, la Casa de la Cultura de Tenejapa. Y algo que aprendí justo en la maestría, también en los trabajos de maestría, en los trabajos de campo, es justo el vínculo que logré con la Casa de la Cultura de San Juan Cancún, ¿no? Pues actualmente, pues las copias de la tesis desconozco si la lean o no, ese es otro tema, pues están ahí resguardadas, ¿no? Igual, pues algunas formas de algunas formas, tanto estas partes de la documentación audiovisual, en video, ¿no? En solamente las entrevistas, ¿no? Pues están en el resguardo, ¿no? De la Casa de la Cultura, ¿no? Actualmente, pues, bueno, en mi caso, ¿no? Yo llevo una pequeña base de datos de algunas fotografías que tengo y algo que me ha ayudado mucho, el vínculo con las personas, con las autoridades tradicionales, es de que pues les tomas esta foto y bueno, pues esas fotos van de regreso hacia ellos, ¿no? Y ese es el vínculo que he logrado también, ¿no? El adentrarme de lleno con las comunidades, ¿no? Y bueno, pues algo que también me ha ayudado mucho a esta parte de la documentación es de que en el caso de lo que es el carnaval, este es un toro de petate, el personaje principal es el toro de petate, y el carnaval se realiza en los meses de febrero. A lo largo de este trabajo, de esos trabajos de documentación que he realizado en los diferentes parajes de Tanejapa, pues desgraciadamente pues yo he podido ver ya la desaparición de esta celebración en algunas comunidades, ¿no? Y algo que antes de empezar los estudios de doctorado, de moverme a la Ciudad de México, pues muchas como jóvenes, llegan a preguntarme, oye, mi papá hizo tal celebración, ¿tendrás alguna foto de él? Y pues, ¡pum! Sí, ahí están las fotos, ¿no? Y la celebración con este grupo de autoridades, pues están ahí, ¿no? Y como había dicho anteriormente, ¿no? Desgraciadamente el COVID provocó que muchas de estas personas mayores, pues igual fallecieran o problemas sociales dentro de la misma comunidad han hecho de que estas celebraciones se dejen de practicar. Pero de alguna manera, pues lo que ha hecho la Casa de la Cultura es preservar esto, ¿no? Preservar las imágenes, preservar los videos para la consulta de la misma población como tal, ¿no?
Entonces, de alguna manera, pues a lo largo de este tiempo, pues he logrado crear una serie de estrategias, ¿no? En este caso con la instancia, con una instancia local, municipal, ¿no? Y estatal, en este caso, pues la Casa de la Cultura. Em, y cómo nosotros de alguna manera, pues logramos aportar a la misma comunidad, ¿no? Como colaboradores, ¿no? Colaboradores en esta documentación. Y bueno, pues también difundir el trabajo hecho, ¿no? Algo que también logramos justo es de que lo que es la película o el DVD de Mano Gel se lograra proyectar en algunas universidades de Brasil, ¿no? Durante este periodo de COVID se realizó un seminario virtual sobre museos comunitarios y logramos transmitir un poco acerca de estas vivencias, ¿no? Y como había mencionado anteriormente, pues en este video pues aparecen ya algunas personas que desgraciadamente ya han fallecido, pero que este material pues va a seguir, ¿no? Y va a seguir a la consulta y de alguna manera si esta celebración se dejara de practicar, pues el registro ahí está, ¿no? Y es algo que de alguna manera la fotografía y el video pues nos ayuda, ¿no? En este caso, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que yo quería conversar con ustedes, compartir un poco las experiencias realizadas en Tenejapa, y bueno, pues agradezco a cada uno su atención. Ojalá, Balik, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Voy a intentar así como recapitular algunas de las cosas que me llamaron muchísimo la atención. Se me hace súper interesante pues que nos compartas cómo este tránsito, ¿no? De la universidad a volver a a la comunidad, pues es también un proceso como de desaprender, no sé, vicios académicos para reconstruir la mirada desde la comunidad. También te agradezco mucho las preguntas que te haces sobre realmente hacemos etnografía o qué papel tienen, pues, o tienes tú en tu comunidad como investigador. Eh, y bueno, muchísimas gracias por eso. Yo tengo un par de preguntas que me animaría a decir una, mientras las demás personas que nos acompañan aquí en el Zoom se animan, pero igual si alguien ya se anima, pues adelante. A mí algo que me llamó la atención de las fotografías que compartiste es que también son muy bellas. Entonces, quería preguntarte como, pues si hay también una búsqueda artística, ¿no? En pues en este registro, o sea, si hay también como una intención ahí de trabajar con eso o si más bien lo ves exclusivamente como un medio pues sí, de documentación o de registro. Sí. Bueno, yo creo que a lo largo del proceso, ¿no? Pues surge la creatividad como tal, ¿no? Algo que de alguna manera pues me ha ayudado mucho es aprender. Antes pues, uno llega a la comunidad sin saber lo que es la fotografía, solo llega con una cámara, toma fotos y ya, ¿no? Pero es en el mismo proceso que te enseña la parte de la creatividad, ¿no? La parte artística, porque es igual que así como surge, se va, ¿no? Pero de alguna manera, pues al momento de estar ya revisando las fotos en la computadora, pues ve que, pues, no me había percatado de que esta foto salió bien, ¿no? Y bueno, pues son unos retoques que uno le pone pues para el informe X, ¿no? Y bueno, pues ahí están, ¿no? La creatividad es algo que también la parte artística nos proporciona la fotografía, ¿no? El arte, ¿no? Como tal. Y bueno, pues de alguna manera a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque algo que me ha fascinado a lo largo del tiempo, desde los estudios de arqueología, es de que pues he aprendido a conocer las diferentes formas, ¿no? De estos lugares de memoria. Y yo trabajé estas cuestiones, estos planteamientos de los lugares de memoria y era un planteamiento francés, ¿no? Es una teoría francesa, ¿no? Los lugares de memoria, y bueno, pues es que pues aquí están, ¿no? Aquí están y son nuestros guardianes de la memoria como tal, ¿no? Y de alguna manera, pues eso ha hecho que la fotografía me ayuda a entender ciertas cosas, ¿no? Algo que en arqueología te hace ser muy cuadrado, ¿no? No quiero hablar mal de mis amigos arqueólogos, no, pero nos hacen crecer con esta parte, ¿no? La arqueología, nosotros arqueólogos, ¿no?
el contexto como tal, ¿no? El pozo, ¿no? La estratigrafía, ¿no? Es importante, ¿no? Como tal, ¿no? Pero yo creo que también las ciertas inquietudes que uno va aprendiendo o reaprendiendo a lo largo del tiempo, pues hace que también nos ayude a indagar ciertas partes de otras metodologías, ¿no? Tanto la antropología, en este caso la antropología visual, por ejemplo, ¿no? La etnografía, ahora esta parte de la etnografía digital, que ya está como en la fase del boom también, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros también, de alguna manera, experimentamos, y yo lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, pues junto con esta colaboración en la Casa de la Cultura, pues hacemos esta parte de difusión, ¿no? Ahora, pues el Facebook, por ejemplo, ¿no? Nos ha ayudado a difundir ciertas cosas para que lleguen a otros públicos de otros lados, ¿no? O inclusive, tuve una plática febrero, ¿no? Que es el carnaval, es como la celebración más importante y más colorida de Tenejapa. Pues muchas personas están en Estados Unidos, por ejemplo, no han emigrado, trabajan allá, pero que están ahí así como, oye, tienes fotografías del carnaval, ¿no? Ahí están las fotografías, ¿no? Oye, ¿por qué no nos mandas unos videos de lo que están haciendo ahí en Tenejapa? Extraño mi pueblo, ¿no? Y ese es como que el trabajo, el vínculo que está logrando estas plataformas, ¿no? Entonces, el compartir, ¿no? Y que de alguna manera, pues, estas plataformas también pues, llegan a fungir como una especie de archivos porque ahí quedan bajo resguardo, ¿no? Y para consulta en años posteriores, ¿no? Y entonces, pues lo artístico, pues va de la mano, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias. Creo que justo esto último que estabas comentando sobre pues las personas que están fuera pero que te solicitan las fotografías o los videos que tengas, creo que se vincula con esta pregunta que hace María del Carmen, que dice, gracias por tu presentación, Pedro. ¿Consideras que la documentación fotográfica contribuye a la identidad en los más jóvenes de la comunidad? Es una pregunta compleja, ¿no? Para tratar de responder lo que es la identidad como tal, ¿no? O sea, obviamente la juventud está en esa fase de explosión, de éxtasis, ¿no? Y bueno, pues uno como joven tiene diferentes identidades, ¿no? Algo que sí, viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo crecí fuera de mi comunidad, por ejemplo, ¿no? Yo estudié en la ciudad y yo reconozco que sí iba a perder el vínculo con la comunidad, ¿no? Bueno, también la misma forma de educación hace que igual esa identidad la pierdas. Por ejemplo, algo que nosotros, bueno, que ya no es muy común entre los jóvenes es el atuendo tradicional, ¿no? O al menos que funjas un cargo o algo por el estilo, se porta el atuendo tradicional. Pero de forma cotidiana entre los jóvenes es muy raro, ¿no? Sin embargo, algo que nos identifica como tal es la lengua, ¿no? El Batilcop, como nosotros lo llamamos, ¿no? El celtal, ¿no? Y yo al momento de trasladarme a la ciudad, pues la misma educación te discrimina porque eres diferente, hablas diferente, ¿no? Y hace que de alguna manera esa discriminación te force a dejar atrás, ¿no? Y algo que agradezco mucho a mis padres es el haber recuperado eso y a mis abuelos también, ¿no? Gracias a esta parte, ¿no? Yo logré de alguna manera retomar y bueno, pues volver, en un principio yo pensaba de volver a entender mis raíces a través de la arqueología, ¿no? Bueno, pues era en ese momento, pues, cosa de joven, ¿no? Sin embargo, pues veía que no la lograba como tal, ¿no? Estaba ahí, ¿no? O sea, los principales en San Juan Cancún, ¿no? Cuando realicé el trabajo de campo en la maestría, pues decían, no, pues es que aquí está, ¿no? Que aquí está todo lo que necesitas, ¿no? Y justo algo que también me ayudó a reencontrarme o reencontrar esta identidad eh, que quizás estaba oculta, fue justamente el llamado de algunos amigos, ¿no? Algunos amigos que yo iba conociendo a lo largo del tiempo, porque yo llegué a Tenejapa a finales del 2014, si no mal recuerdo, con una cámara para tomar fotos, como simple turista como tal, ¿no? En una celebración. Sin embargo, en esa celebración, pues surgieron inquietudes, ¿tú quién eres? Y bla, 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 ¿no? Y al final, pues bueno, pues se fueron
creando ciertos lazos en las cuales me decían, no, pues tómanos fotos y acompáñanos a las diferentes celebraciones, ¿no? Entonces fue a través de la fotografía, con esta cámara que me dio la oportunidad de acercarme a los diferentes grupos, ¿no? Y que de alguna manera, pues como los círculos académicos, pues llaman informantes, ¿no? Pues para mí son amigos, son maestros, ¿no? Eh, Son de alguna manera estas personas que me ayudaron a reencontrar esta parte que yo había no desechado como tal, pero que sí estaba oculta, ¿no? Y sí, yo siento que la fotografía ayuda mucho a que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que estén fuera de la comunidad, pues se reencuentren, ¿no? Se reencuentren con esta identidad. Pero algo que también nos ayuda mucho es la palabra, ¿no? Entonces ahí entra la parte visual, ¿no? La parte audiovisual, ¿no? Entonces, haciendo una serie de cortos, ¿no? De videos, ¿no? Que también tienen un alcance, no solamente lo local, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, el DVD que nosotros hicimos, ¿no? Eh, la intención no era hacer una cosa artística como tal o hacer una divulgación fuera de la comunidad como tal, sino que quedara ahí, ¿no? Porque pues una de las inquietudes de este principal, que desgraciadamente ya falleció, era eso, ¿no? Porque ya la veía venir, ¿no? Este, captura, haz esto, haz fotos, ¿no? Graba mi conversación, graba mis historias, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y justamente pues no alcancé a darle una copia al DVD, porque justo fue por lo del COVID. Y bueno, pues, desgraciadamente pues murió en el 2000, si no me recuerdo, 2021, falleció. Y bueno, pues son cosas que te dejan este aprendizaje, ¿no? Como de alguna manera este DVD, ¿no? Nos ayuda mucho a que estas historias lleguen a los más jóvenes, ¿no? De que, por ejemplo, pues ya los abuelos ya no están con ellos, o que de alguna manera la familia cambió de religión, pero que tienen esta inquietud de por qué se celebra eso, ¿no? ¿Y por qué se visten así, ¿no? Pues aquí está, hay una razón, ¿no? Hay una razón y aquí se narra toda esa parte, ¿no? Entonces es algo que también nos ayuda mucho a preservar estas memorias, ¿no? Esta parte del que es nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Que ahora le llaman a las tradiciones, ¿no? Entonces, pues, espero haber respondido a la pregunta, ¿no? Sí, y bueno, pienso también como que sí es un lugar de enunciación totalmente distinto el colocarte pues pensando, ¿no? Como que estoy con mis amigos o estoy con mis maestros, maestras, y no como son mis informantes, o sea, eso ya desplaza, ¿no? El lugar de pues de la persona que está investigando. Y también pienso que eso establece una relación que posibilita que las mismas autoridades de la comunidad te digan, oye, necesitamos que documentes esto, o sea, como que ya es como una, como algo, no sé, como una retroalimentación, ¿no? No nada más como, pues, el extractivismo, ¿no? Que a veces se comete cuando, pues, alguien de afuera llega y como documenta, se va y ya. Entonces, sí, se me hace muy interesante y muy lindo como ver este ejemplo, ¿no? De otra forma de relacionarse en la Claro. investigación. Bueno, ya para que no esté yo hablando, no sé si abro el micro o alguien quiera hacer una pregunta. Por ahí se animan. Ajá, Cele. Perdón, como que mi computadora, como que está en espejo mi imagen y no sé dónde pongo la mano y dónde se ve. Perdón. Muchas gracias, Pedro, mucho gusto. Estoy encantadísima con tu presentación porque también me dedico a la documentación. Y yo quería preguntarte si tienes algún acervo, un archivo, que se pueda consultar porque, o sea, de tus fotos, porque es muy curioso que en los carnavales, ahora que veo tus fotos, pues se parecen muchísimo a las fotografías que he tomado de la comunidad donde yo trabajo y el hecho de pensar en una comparación más, como dice Monse, más artística, más visual y más de las comunidades, cómo se pueden acercar esas tradiciones y esas visiones del mundo a través de la fotografía, ¿no? Que hay entidades como el Torito que también aparece en el carnaval de acá, de esta comunidad. O sea, como todo eso me empezó como a comer la curiosidad
de esa posible comparación con otras lenguas y con otras sociedades de aquí mismo de México que que tienen celebraciones, ceremonias y tradiciones muy particulares, pero que se parecen a otras, ¿no? Y que y que las unen como una sociedad más general. ¿Qué tienes al respecto sobre ello? Y bueno, de hecho, algo que yo sí he trabajado un poco más de lleno es tener una base de datos, ¿no? Porque luego, pues ya son varios años hablando específicamente un poco sobre el trabajo que realicé a lo largo de 2 años en San Juan Cancuc, la maestría, pues uno llega a tener una cantidad de fotos, ¿no? Porque cuando ya te dan este permiso, ¿no? Esta confianza de asistir eh, a una ceremonia privada, una ceremonia familiar, por ejemplo, ¿no? De petición, que son en lugares específicos, ¿no? En este caso cuevas o ojos de agua, ¿no? Entonces, pues te dan este permiso de, oye, tómanos fotos, ¿no? Aquí con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Pues yo llevo una base de datos como tal, ¿no? Hablando esta parte, ¿no? Pero también estas fotos también van a la Casa de la Cultura, ¿no? O sea, porque también la Casa de la Cultura, al menos en Tenejapa, he tenido también algunos acercamientos con otras casas de cultura, pero no existe esta relación tan estrecha con los grupos, ¿no? En este caso, autoridades tradicionales, autoridades municipales, diferentes grupos, ¿no? En el municipio, ¿no? Existe esta desvinculación como tal, ¿no? Y solamente se enfocan en cuestiones de dar talleres infantiles, por ejemplo, ¿no? En X cosa, ¿no? Pero la parte de la memoria o la parte de la tradición, existe como que este choque, ¿no? Eh, y bueno, pues al menos en San Juan Cancún, pues sí existe esta parte, ¿no? Pero como tal, la Casa de la Cultura sí me dio este acceso, ¿no? Pero fue con las autoridades tradicionales, fue con las familias que tuve este contacto directo y con ellos, pues de alguna manera, pues hice esta retribución de lo que son las imágenes, ¿no? De algunos videos, ¿no? Y en este caso, pues fue la tesis, ¿no? De maestría, ¿no? Y bueno, pues en el caso de, hablando ya específicamente de Tenejapa, ¿no? Hablando específicamente del carnaval, que sí es una de las celebraciones más complicadas, quizás, ¿no? De entender, hablando en términos así, mesoamericanos, ¿no? De Mesoamérica, sí es una celebración que sí tiene muchos vínculos, ¿no? Que es muy complejo de entender y que viendo, por ejemplo, estos estudios clásicos, que ahora le llamamos estudios clásicos en antropología, pues vemos estas partes de documentación de, no sé si llamándole audiovisual, ¿no? Pero que existe este registro, ¿no? Y algo que también me ha ayudado mucho a ver, a analizar un poco, es que también la importancia de las universidades extranjeras, ¿no? En este caso, Tenejapa recibió la atención de antropólogos norteamericanos de la Universidad de California en los 60, 70 y la Universidad de Chicago, ¿no? Un poco los 60, 70 igual, ¿no? El tiempo en que los antropólogos culturalistas llegaron a la zona de los Altos de Chiapas, ¿no? Y bueno, también hicieron esta documentación que están en esos archivos, ¿no? Y yo de alguna manera pues he tratado de llevar esta como control de información eh, y mandándola o haciendo esta base de datos en la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces, ese es el vínculo que hemos creado, ¿no? Para hacer el resguardo, ¿no? Porque de alguna manera, pues algo que nos ha ayudado mucho es de que, pues sí, las personas se van, ¿no? Pero la imagen se queda, ¿no? Las enseñanzas se quedan, ¿no? Y hablando un poco relacionado a esta cuestión, ¿no? En una comunidad que se llama Sajibilhok, tuve la oportunidad de registrar algunas celebraciones del carnaval, ¿no? Fueron como 3, 4 veces que pude asistir. Y cuando yo quería hacer, yo ya llegaba con ya ideas, planteamientos ya concretos, ¿no? Para preguntar, ¿no? Pues desgraciadamente ese año ya no se realizó, ¿no? Se dejó de celebrar y el principal se movió a otro lado, ¿no? O sea, problemas sociales en la comunidad. Y pues esas cosas se quedan así como que, ¿y ahora, no? ¿Y ahora qué pasa, no? Pero que sí está en esta parte, ¿no? Del registro, ¿no? La base de datos que he llevado, ¿no? Y bueno, pues el resguardo y el vínculo está en la Casa de la Cultura. No sé si pude responder.
la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, sí, claro, muchas gracias. Pues yo veo que seguimos en tiempo, entonces no sé si alguien más tenga una pregunta. Igual en lo que alguien se anima. O nada más quería comentar Ah, creo algo. que ya se animó. ¿Ya? ¿Sí? Ajá. Sí. No, adelante, Mariana. Ok. Bueno, quería agradecerte, Pedro, por la presentación y lo que nos cuentas, porque me recuerdas mucho, pues, las conversaciones que he tenido recientemente y de hace tiempo con mis estudiantes justo de antropología. Y entonces ellos me compartían justo la preocupación que siento que les va a gustar mucho escucharte, porque me compartían la preocupación y de las preguntas que nos has disparado y dicho y motivado como a pensar también nosotras, que pues siquiera si van a leer, ¿no?, las cosas que escriben, ellos los mandan a hacer trabajo de campo y después realizan una monografía y luego tienen que hacer una labor de devolución de las investigaciones del trabajo de campo. Pero tienen, pues sí, se quedan como con esta sensación, realmente pues sirve de algo, ¿no? Finalmente la monografía está pensada para una clase en concreto y no tiene precisamente el modo de registro que sería más beneficioso para la comunidad de la que surgieron esos datos. Claro. Entonces empezaron a hacer lluvia de ideas como de qué otras maneras se podría hacer, hablábamos de hacer una exposición, o una museografía, hacer una exposición, armar talleres, etcétera. Entonces creo que ha sido muy enriquecedor lo que nos has compartido. Sí, gracias. Hola, gracias Pedro por todo lo que expusiste. A mí me pareció muy interesante pues, por varios lados. Una de las cosas que más me llamó la atención fue justamente cómo nos relatas que la misma comunidad fue la que se apropió de este medio audiovisual y fotográfico, ¿no? O sea, que fue justamente de ellos quien salió de vamos a hacer una película o una serie de películas, encontrando en esta herramienta algo, ¿no? Porque como que también hay a veces estas visiones, pues racistas, francamente, ¿no? De que las comunidades es algo casi ajeno, ¿no? En estas visiones de que o no les interesa o no les incumbe, ¿no? Y entonces más bien todo lo que contabas me recordaba, por ejemplo, al artista mapuche Francisco Huichaqueo, que precisamente hace cine, y entonces él habla de cómo justamente para dentro de la visión mapuche el cine es una herramienta muy poderosa. Él la veía como una herramienta espiritual, como medicina. Hablaba de que la imagen capta y hacía una analogía con varios procesos, pues, espirituales dentro de los mapuches. Y entonces, como decía eso, ¿no? De que la herramienta del cine en realidad en manos occidentales estaba siendo muy limitada y que en manos de las comunidades indígenas, estaba siendo mucho más ampliada, mucho más, estaba rompiendo, él decía, el encuadre occidental, ¿no? Se estaba haciendo ahora, él decía, había que circular, ¿no? O sea, tenía todo un rollo, tiene un rollo muy interesante, como más expansivo, y justamente tiene que ver, yo lo pienso mucho, ¿no? De esa confrontación de una herramienta con una realidad tangible que implica una cosmovisión, unas formas de entender la vida completamente distintas. Y eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque también otra cosa que decía este Francisco Huichaqueo era, por ejemplo, que el cine era forma de guerrear contemporánea de los mapuches, ¿no? O sea, él lo veía como una forma de confrontar. Y tú nos mencionabas que en este aspecto de la memoria también hay una parte confrontativa, ¿no? O sea, hay una memoria de una rebelión de hace 3 siglos. Y entonces incluso estos aspectos de la memoria están vinculados a ello y justamente el cine, o sea, se llega a otro nivel, ¿no? Y no nada más con el cine, también pensaba mucho como tu trabajo como investigador, ¿no? O sea, como tesista, porque pues también fue muy interesante eso, ¿no? De que entregaste la tesis, o sea, es como que hay una disposición también de entender, o sea, desde las comunidades, como lo que cuentas muy claramente, de que ahí hay algo que se puede utilizar, que va a ser útil y que puede justamente ser pues muy útil en todo, precisamente en este caso, para la apropiación de la memoria. Y bueno, yo lo que te quería preguntar, ya un poco en este sentido, es justo que tú mencionabas, ¿no? De cómo llegaste justamente con una serie de metodologías a la comunidad para trabajar
y cómo justamente una vez que estuviste ahí, pues tuviste que improvisar, ¿no? O sea, como de, no, no funcionó, ¿no? Nos hemos, creo que entre todas las preguntas en lo que has expuesto, como varios puntos en donde eso no ha funcionado. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue el punto así de más discreción más grande en donde justamente esto no funcionó? Y aparte de como las respuestas donde lo documental, el cine, fueron una manera como para solventar, ¿no? O sea, de como de lo que yo pienso aquí, no por responder yo directamente, es como si la realidad misma moldeara, ¿no? No viceversa, como siempre nos lo han enseñado, ¿no? De esta es tu metodología, vas a hacerlo así, lo tienes que hacer así, si no es como, no, es al contrario, ¿no? Esta es la realidad y si la vas a abordar, pues son otro tipo de cosas las que tienes que llegar. Gracias. Claro, sí, de hecho lo que tú señalas es muy, muy interesante también. Y justo a lo largo de bueno, que no llevo como tal un trabajo de campo muy exhaustivo como tal en Tenejapa relacionado a mi proyecto doctoral, ¿no? Pero que también me ha ayudado mucho a ver una realidad, ¿no? No sé si llamarla una realidad simbólica, ¿no? Porque actualmente estoy tratando de documentar las diferentes memorias acerca de las fincas cafetaleras de Tenejapa, ¿no? Eh, hablando un poco del contexto, ¿no? Finales del 19, principios del 20, pues fue como el auge cafetalero en Chiapas, ¿no? Eh, inversionistas extranjeros, norteamericanos, alemanes, eh, fincas cafetaleras, ¿no? Y algo que de alguna manera yo crecí con una serie de memorias, historias, relatos de mis dos abuelos paternos, paterno, materno, fue las historias del mozo Inel. Mozo Inel, pues es un préstamo lingüístico del español del mozo, ¿no? Trabajador, campesino, eh, que trabajaba en las fincas, ¿no? Yo crecí con estas historias y de alguna manera, pues no me había nacido hasta hace ya un año, ¿no? De cómo tratar de entender esta parte, ¿por qué el mozo Inel, no? Yo había entendido de alguna manera, pues que el mozo Inel, es el término de mozo, ¿no? Se reflejaba directamente a los trabajadores, estas historias se reflejaban directamente a los trabajadores de las fincas cafetaleras. Y ahora resulta que no. O sea, el trabajo de campo, esta indagación, documentación de memorias, pues me ha posibilitado, estoy en la parte hipotética todavía, ¿no? De que pues eso es antes de la época del auge cafetalero aquí en Chiapas, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, pues me han posibilitado entender a esta parte, ¿no? De cómo, por ejemplo, el café, yo soy de la zona baja, Tenejapa se divide en dos zonas climáticas, ¿no? La zona alta, la zona baja. Y la zona baja, pues antes de los 2000 pues era una zona cafetalera estable, ¿no? El café era una base importante de la economía de esa zona, ¿no? Y bueno, pues yo crecí en este entorno cafetalero, ¿no? O sea, yo recuerdo en mis tiempos de niñez, ¿no? Que me llevaban mis abuelos en las vacaciones, me llevaban a la comunidad a trabajar en el café, a cortar en la tapizca del café. Y es algo que de alguna manera yo recordaba que en algunas ocasiones yo no quería, ¿no? Por el trabajo que conllevaba, ¿no? O sea, estar en el café tapizcando, ¿no? Y ahora es algo que, pues haciendo esta recuperación de las memorias, es algo que yo creo que extraño, ¿no? Trabajar en los cafetales, ¿no? Y ahora, pues con este trabajo, ¿no? Que estoy desarrollando, pues estoy viendo que esta parte de este elemento simbólico que es el café, ¿no? El café, pues dentro de estas historias del Mozo Inel, ¿no? De estas historias de Calala Cachotita Mozo Inel, cuando nosotros fuimos mozos, ¿no? Pues también, pues yo logré entender de que el café, pues es sinónimo, ¿no? De dolor, ¿no? Del sufrimiento que mis abuelos habían verdaderamente sufrido, ¿no? En las fincas cafetaleras del norte de Chiapas y sobre todo en la zona cafetalera de Chiapas, que era el Soconusco, es el Soconusco. Y ahora pues veo que existe esta parte, ¿no? Del equilibrio, ¿no? Porque el café ahora es sinónimo de subsistencia, ¿no? O sea, gracias al café pues tenemos esto, ¿no? Y reconozco pues que ahí existen muchas cooperativas de café, de grupos de cafeticultores, ¿no? Y que antes de que, pues, de alguna manera se devaluara el peso, el café era muy importante, que era parte fundamental de la economía, ¿no?
Pero pues haciendo esta parte, ¿no? De la documentación, pues me di cuenta de que el café era así como que, ay, no, pues es sinónimo de dolor, ¿no? Sufrimiento, ¿no? Fincas, ¿no? Ladinos, ¿no? Y bueno, pues algo que quizás me ha ayudado mucho y que agradezco mucho también a las autoridades tradicionales, a los Tatik Nujelatik, como le llamamos en Celtal, ¿no? Esos sacerdotes tradicionales en Tenejapa, fue que gracias a ellos me enseñaron, ¿no? Yo llegaba, habrá notado en alguna de las imágenes, ¿no? De que yo llegaba como un alguien fuera del círculo, ¿no? Del grupo, alguien fuera, que yo llegaba nada más a observar, tomar fotos, tomar notas, ¿no? Pero pues en una ocasión, que yo recuerdo muy bien, que fue en el 2018 si no mal recuerdo, 17 18 pues estaban estos Tunugeletic, cuatro, cinco, sentados, y me dijeron, no vengas como ladino. Ladino es el término sinónimo de mestizo, ¿no? Porque nosotros nos vestimos como mestizos, ¿no? Entonces, no vengas como ladino, ¿no? Que no vengas como cashlán, ¿no? Esta parte, no vistas esa ropa, ¿no? Y bueno, pues yo lo tomé como, bueno, como una, en son de broma, porque estábamos en una celebración y bueno, pues las bromas, ¿no? El aguardiente, etcétera, ¿no? Y pues eso me lo empezaron a decir ya de manera constante, ¿no? Porque yo llegaba igual y no le tomaba como mucha importancia, ¿no? Y que ya finalmente pues me centraron, literalmente me centraron, ¿no? Frente a ellos, no, si vas a seguir con nosotros, queremos que sigas con nosotros, pero ya no vengas así. Ven con la ropa, ¿no? Nuestra ropa, ¿no? Y a partir de ese momento pues acudo a cada celebración que me invitan, tanto mayordomías, a diferentes grupos de la tradición, pues ya con el atuendo tradicional, ¿no? La ropa, ¿no? Porque es algo que de alguna manera, pues yo debo de hacer, debo de acatar estas reglas, porque son reglas que se deben de respetar, porque ya formas parte del grupo, ¿no? Y eso es algo que también me ha ayudado mucho a que esta metodología que según yo no me funcionaba, pues que ya tenga sentido, ¿no? Gracias a que ya estoy dentro del círculo, pues ya tengo esta autorización de, por ejemplo, hacer una serie de conversaciones sobre un tema, ¿no? Entonces ya pido permiso de que puedo hacer esta grabación de nuestra conversación y me dicen, claro, sin problema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha ayudado mucho. Entonces, de alguna manera es la misma, yo por eso decía, ¿no? Que es la misma comunidad quien te enseña y quien te, de alguna manera, te da esta oportunidad de entrar, la aceptas o no la aceptas, ¿no? Entonces, pues eso es algo que gracias a ello, pues me ha funcionado y agradezco mucho a las autoridades tradicionales, a los sacerdotes tradicionales que de alguna manera, pues abrieron mis ojos para estar ahí, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso no simplemente me ayuda a, por ejemplo, terminar un X artículo, ¿no? Un grado, por ejemplo, ¿no? Sino que también eso a lo largo del tiempo pues va a servir como un archivo que va a quedar para nosotros, ¿no? Entonces entender un poco la historiografía, la historia de Tenejapa, pues entonces es algo que yo ya estoy dentro, ¿no? De este punto, ¿no? Entonces es algo que no estaría de más comentar, ¿no? Y espero haber respondido la pregunta que... Ay, Claro. muchas gracias. Bueno, voy a leer un comentario de aquí de Facebook que te dice Hugo Vázquez. Saludos, Petul, acá te seguimos. Jeje. Bueno, incluye jeje. Bueno, pues Y son amigos de arqueología. Sí, somos varios, ¿no? Que de alguna manera que nos cuestionamos, ¿no? Nuestra postura, ¿no? Nosotros como mayablantes, ¿no? Como soques, ¿no? O sea, que pertenecemos a algún grupo, ¿no? Ahora que nos llaman pueblos originarios, pues que pertenecemos a este grupo, pueblos originarios, entonces nosotros también debemos de ver tener una postura como tal, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos? Somos unos simples intermediarios entre la comunidad y la universidad o X instancia, o nosotros también podemos ser agentes de cambio, ¿no? O sea, nosotros qué podemos aportar, ¿no? Y algo que estoy tratando de hacer es justamente esto, ¿no? La documentación para la preservación, ¿no? Sí. bueno, se- esto que dice como justo
que está medio mal mi internet. Bueno, hay elementos que se están resignificando y justo le reiniciarlos. Y creo que mejor dejo que Mariana cierre porque tengo inestable internet. Sí, Mariana. Sí, sí, de repente sí, ya lo último no se escuchó. Pues Pedro, muchísimas gracias. Sí, Creo que ha sido, pues, nos dejas pensando muchas cosas, como todo este valor que tiene cómo se van resignificando ciertos elementos y cómo este ejercicio de recopilar y registrar la memoria permite ver esos cambios. Creo que esa era un poco la idea que quería compartir, Monse. Este, ujú, mm, claro. y bueno, pues a no ser que quieras agregar alguna otra información, creo que pues para no seguir comiendo el tiempo de la gente, ya pasamos de Claro, las 6. sí, 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 Entonces, eh, pues cerramos. claro. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy, por persistir en Claro, el seminario. sí, Ya solamente nos quedan 2 sesiones más, entonces ojalá podamos verles nuevamente en septiembre para seguir en la tónica de lo audiovisual y las artes escénicas, que nos va a estar acompañando Agustina Suárez Sandrover. Entonces sí. esperamos verles. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.